Y entonces vamos a necesitar estos datos que tenemos aquí. Alimentación .45, destilado .933, fondo .10, relación de reflujo 1.5 veces el mínimo, parámetro Q 0,50. Tomamos nota entonces porque de hecho me va a interesar. Ahorita vamos a hacer un análisis de cómo podríamos hacer nosotros para determinar la D y la B, o sea, la corriente de destilado y la corriente de fondo. Nosotros hicimos un balance. Aquí yo les ilustro, volviendo al tema de los balances de masa, pues yo tengo que hacer un balance de masa de la columna, que está aquí. Aquí las dos primeras ecuaciones son el balance total y el balance del soluto o del componente de interés, donde vean que estamos utilizando las concentraciones que les di. Vean que estas concentraciones son las concentraciones del componente de interés. Habíamos puesto como ejemplo etanol agua, y entonces estas serían las concentraciones de etanol, por ejemplo. Y entonces me interesa hacer un comentario ahorita sobre el tema de la pureza y de la recuperación. Y de la relación de reflujo, pues habíamos comentado algo al respecto, que era la relación L entre D. L era el líquido que yo devuelvo a la columna, porque para que la columna funcione, para que una columna funcione, yo necesito en la parte superior, donde sale vapor, yo necesito condensar, y después parte de ese líquido que sale del condensador lo tengo que devolver, y esa es la corriente L. Y la otra parte es lo que sale del proceso, que es la corriente D, destilado, y ese cociente L entre D, pues se llama la relación de reflujo, conocida como R. En la parte de abajo, también para que el proceso se produzca, lo que cae es un líquido y yo tengo que hacer hervir parte de ese líquido y devolverlo, para que se formen estas corrientes que vemos dentro de la columna, estas flechas para abajo y estas flechas para arriba. Vamos a usar Checalc, que me parece que se las había pasado por un aviso, pero ahora se las voy a pasar por el chat para que todos nos metamos a esa página y ustedes me van escuchando y vamos haciendo lo que les voy a explicar, que es empezar a jugar con los parámetros de la destilación y ver qué pasa. Y es más, vamos a hacer una pequeña tarea que es lo mismo que vamos a hacer aquí, ustedes lo van a hacer y van a reportarme las tendencias y precisamente aquí las vamos a explicar. Entonces vamos a poner atención cuáles tendencias son las que vamos a observar para que hagamos bien esta tarea. Entonces vean que esta página Checalc es como decir hojas de cálculo de ingeniería química, y al poner distillation me aparecen de hecho como 3 hojas y una de ellas dice método McCabe y Thiel. Y entonces aquí tenemos ejemplo método McCabe y Thiel, donde una de las variables dice volatilidad relativa. Esa variable tiene que ver con la forma de esta curva de equilibrio. O sea, yo les presenté una curva de equilibrio en un papel milimétrico y esa curva de equilibrio les había dicho que era una curva ideal. Esa curva corresponde a lo que se conoce como la ley de Raoult, que a lo mejor en fisicoquímica les habrán hablado de la ley de Raoult cuando tengo un equilibrio líquido-vapor, como en el caso de la destilación etanol-agua, pues hay una relación entre la composición del líquido y la composición del vapor, y la ley más sencilla para explicar eso se llama la ley de Raoult. Entonces, por el momento, nada más que tengan esa conexión, curva de equilibrio en destilación, algo tiene que ver con la ley de Raoult, y uno de los parámetros que se usan, o sea, la ley de Raoult implica esta constante que se llama la volatilidad relativa. Ven que si yo cambio el valor, me cambia la forma de la curva. Entonces, básicamente, este parámetro lo que me va a definir es la forma que tiene esa curva. Por ejemplo, para un valor, vean este valor de 6, Y crece muy rápido, o sea, al inicio el vapor está muy enriquecido en el producto. Entonces la destilación ocurre
por decirlo así, se enriquece muy rápidamente el producto. O sea, incluso podríamos decir que es más fácil hacer la destilación a diferencia de si es así, por ejemplo. Aquí yo requeriría, para hacer una destilación, posiblemente requeriría más pasos. Vamos a dejarla en 3. Yo creo que así se parece a lo que nosotros teníamos. Entonces aquí la idea es ir jugando con cada una de estas variables. O sea, irlas cambiando para ver qué pasa. Entonces vean que primero nos pregunta por la fracción de alimentación, que habíamos dicho que era 0,45. Entonces vean que aquí simplemente si yo cambio el número, por ejemplo 0,45, pues me cambió la posición de la línea esta anaranjada del centro. Si le cambio el valor, vean que me lo cambia, es más, el cambio es inmediato, se actualiza inmediatamente, entonces yo puedo ver inmediatamente los cambios en el gráfico. Este es el gráfico que me interesa también que aprendamos a construir. Entonces vean que aquí yo manejo la composición de la entrada, la composición de la alimentación, y ahorita vemos que es esta línea verde que está arriba de la línea anaranjada, que llega hasta esta línea roja, que es una línea auxiliar, que si las escalas fueran iguales sería una recta de 40 a 45 grados, que es la recta y igual a x. Entonces es lo que yo llamo una línea auxiliar. La línea verde también es una línea auxiliar, que se llama la línea Q. Ya la vamos a ver. Luego aquí, siguiendo con el orden, dice fracción molar del destilado. La fracción molar del destilado nosotros la tenemos punto 933. Punto 933, ¿ok? Entonces, vean en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, dice número de etapas 8.3 y etapa de alimentación 4. ¿Qué significa eso? Si nosotros empezamos a contar arriba, pues van a ver que tenemos la cantidad de gradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un pedacito. Ese pedacito, vean que es aproximadamente 0.3. Entonces, por eso son 8.3 etapas. Como no existen en la realidad etapas fraccionarias, pues nosotros, una posible respuesta pues sería 9. Nosotros tendríamos que decir 9 etapas. Pero en el papel nosotros podríamos aceptar 8,3. Yo les había comentado que en este método hay una columna que se llama la columna estándar. Algo habíamos dicho sobre eso. O sea, sobre el tipo de rehervidor y el tipo de condensador. Condensador. En una columna estándar, las que normalmente vamos a encontrar en la industria. Habíamos dicho que el condensador iba a ser total. O sea, iba a condensar el 100% de lo que entraba. En cambio, habíamos dicho que el rehervidor iba a ser parcial. Rehervidor parcial significa que solo vaporiza una parte de lo que entra. Y si analizamos, tiene lógica que el condensador sea total y que el rehervidor sea parcial. Entonces, vean, en este método de McCabe-Thiele, una cosa interesante es que cuando tengo un rehervidor parcial, pues la última etapa de esta escalera es el rehervidor. O sea, en este caso la etapa 9 sería el rehervidor. Eso podemos tomar nota. Y vean, todavía más interesante, en una columna que tuviera un condensador parcial, aparecería que la primera etapa tendría que ser el condensador. Repito, caso de condensador parcial. O sea, cuando es algo parcial, condensador o rehervidor, pues me va a aparecer en la escalera, ya sea como la primera etapa o la última etapa. Como en este caso tenemos un condensador total, pues no aparece en este gráfico, no se cuenta, pero sí se cuenta el rehervidor, porque el rehervidor es parcial. Por eso la última etapa es el rehervidor con la columna estándar.
O sea, porque si yo les pregunto, si ustedes en una prueba o en un examen les preguntan, bueno, con este método, ¿cuántas etapas tiene la columna? Tiene 9 etapas, donde la última es el hervidor. Esa sería la respuesta, digamos, completa. Incluso en algunos casos hay gente que escribe 8 más 1. O sea, 8 etapas de la columna y 1 del hervidor. Eso es una forma equivalente de responder. Eso para comentar sobre el tema que dice número de etapas 8.3 y luego dice etapa de alimentación 4. Fíjense ustedes que si cuentan 1, 2, 3, 4, en la cuarta grada es donde se intersecan las dos líneas moradas que son las llamadas líneas de operación. Y además vean que también se interseca la línea verde. Las 3 líneas, las 2 líneas moradas, líneas de operación y la línea verde que se llama la línea Q, que es una línea auxiliar, las 3 se intersecan en el mismo punto. Y en ese punto es donde hay que hacer donde cambiamos, vean que venimos haciendo la escalera en una línea de operación y en ese punto, donde estemos ese punto de intersección común de las líneas, hay que hacer el brinco a la otra línea de operación. Y entonces, por eso decimos que aquí es donde deberíamos alimentar la columna. Eso, según el método de McCabe y Thiel, este es el punto óptimo de alimentación. O sea, la posición óptima. En la realidad, yo podría tener una columna, o sea, llega una empresa y me dicen, aquí está esta columna, aplíquele este proceso. Y entonces puede ser que la columna tenga la alimentación más arriba o más abajo. Que la posición óptima, eso se puede dar. Y entonces no es óptima, la alimentación no es óptima y entonces eso se va a traducir, les cuento, en que voy a necesitar posiblemente más etapas para hacer la destilación. Ese es el efecto de no tener una alimentación óptima. ¿Y cómo determino la alimentación óptima? O sea, ¿dónde tengo que alimentar? Pues de la manera como les estoy diciendo, donde se intersecan las líneas, es en esa grada donde llego al punto de intersección de las 3 líneas, pues en esa grada, en esa etapa es donde hay que alimentar en forma óptima. Vean que estoy como contando ciertos detalles del método para que vayamos entendiendo, por ejemplo, qué es eso de la etapa de alimentación. O por qué en algunos libros dice 8 más 1 en lugar de decir 9. Entonces, que ese 1 es la última etapa, que es el hervidor. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, reduzco la fracción de destilado? Vean que se redujo el número de etapas. Si yo cambio la fracción del destilado, pues eso influye en el número de etapas. Entre más puro quiera tener el destilado, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el número de etapas? Vean, le puse punto 99 y subió de 8 o de 9 a 13. Y en destilación yo podría tener punto 999, en este caso subió a 17 etapas. Entonces, entre más pureza, acuérdense, la fracción de destilado tiene que ver con la pureza del destilado, del producto de interés. Entonces, entre más pureza, más etapas. Esa es una conclusión que podemos sacar solamente viendo el tema de la fracción de destilado. Aquí más abajo sigue la composición de fondo, que para nosotros es punto 10. Entonces, la composición de fondo, pues aquí sería... vean que dice punto 0.5 y que el número de etapas es 8.3. Vamos a ver qué pasa si le ponemos punto 10. 0.10, esto es punto decimal porque es de Estados Unidos. Vean que se redujo una etapa, por decirlo así. Porque, digamos, ¿qué representa ese punto 10 o ese punto 0.5 abajo? Representa la pérdida. Yo les había comentado lo que estoy dispuesto a perder del material en la corriente de fondo. Entonces, evidentemente, un mayor porcentaje significa que mi separación no es tan completa
o que mi pérdida es mayor, lo que se está yendo por el fondo es mayor de producto, no estoy recuperando tanto. Eso tiene que ver con el concepto que se llama recuperación. ¿Cuánto quiero recuperar del material? ¿90%, 95%, 99%? Eso es un tema de interés. ¿Cuánto quiero recuperar? Que la pregunta al contrario sería ¿cuánto estoy dispuesto a perder? O sea, si quiero recuperar 99% es porque solo estoy dispuesto a perder un 1%, por ejemplo. Vean que luego aquí dice relación de reflujo y calidad de la alimentación. Esta calidad es el valor, el parámetro Q. Ese parámetro Q es un parámetro muy interesante porque yo les comenté que digamos, esa línea verde que estamos viendo allí tiene una pendiente que es menos Q dividido entre 1 menos Q. Y es una recta auxiliar. Es una recta que se llama la recta auxiliar. Y entonces esa pendiente, pues, y Q habíamos dicho que era el porcentaje de líquido. Entonces ven qué interesante, si el porcentaje de líquido es 100%, pues Q va a valer 1. Y Q igual a 1, vamos a ver qué pasa si ponemos Q igual a 1 en esta aplicación. Y de nuevo les voy a agradecer que todos estemos metidos en esta aplicación Checalc de destilación. Podemos buscar en internet Checalc Distillation. O sea, y estoy participando, estoy involucrándome, digamos. Entonces, vean qué pasa si yo ahora voy a poner un valor de Q igual a 1. Valor de Q igual a 1. Y entonces, vean que 1 menos Q se hace 0. Entonces eso significa una pendiente infinita, una recta con una pendiente infinita o menos infinita. Entonces vean gráficamente lo que ocurre. Gráficamente tengo una línea vertical. Entonces Q igual a 1 es una línea vertical. Y vamos a tomar nota que Q igual a 1 es una especificación frecuente en torres de destilación. O sea, yo diseño mi torre de destilación para que la alimentación entre como líquido saturado, que es un líquido, o sea, sigue siendo 100% líquido, pero está en el punto donde ya va a hervir. Por eso se llama líquido saturado. Un poquito más de energía y ya empieza a hervir. Entonces, eso es una especificación típica y gráficamente es una línea vertical. Ven qué interesante, pero yo puedo tener otros valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo que entrara fuera un vapor? 100% vapor. Si es 100% vapor, pues el Q valdría, o sea, 100% vapor, ¿cuánto es el porcentaje de líquido? 0. 0. Entonces Q vale 0. Ven qué interesante. Podemos anotar Q igual a 0 si lo que entra es 100% vapor. Vapor saturado. Muy importante, vapor saturado porque existe vapor sobrecalentado. Pero como lo estamos definiendo como porcentaje de líquido, pues tendría un valor entre 0 y 1. Después esto se extiende, después este concepto se extiende a valores más allá de entre 0 y 1, o sea, valores negativos, valores mayores que 1. Y eso tiene su significado. Por ejemplo, un vapor sobrecalentado va a tener un valor negativo de Q. Es muy interesante. O un líquido comprimido, un líquido subenfriado, que es el caso de un líquido que está por debajo de su punto de ebullición, va a tener un valor mayor que 1 de Q. Esos son ya como una ampliación del concepto de Q. Y vean lo que pasó aquí. Para Q igual a 0, lo que tenemos es una línea horizontal, la línea verde. ¿Por qué? Porque esta expresión menos Q entre 1 menos Q, pues me va a dar 0. ¿Y qué pasa si le pongo el valor que tenemos en este ejemplo, 0.5? Pues me va a dar una posición menos Q. Vean que dice menos Q entre 1 menos Q. Entonces va a ser menos 0.5 entre 1 menos 0.5. Entonces me va a dar una pendiente menos 1. Me va a dar pendiente negativa.
Y vean qué interesante, aquí tenemos la pendiente -1. O sea, si para valores intermedios, o sea, si líquido saturado es una línea vertical y líquido vapor saturado es una línea horizontal, entonces para valores intermedios lo que vamos a tener es una posición intermedia, una recta con pendiente negativa, o sea que va bajando de izquierda a derecha y que el ángulo pues va a depender un poco de la pendiente, que la pendiente repito, este valor menos Q entre 1 menos Q. O sea, yo lo puedo incluso calcular y lo puedo dibujar en el papel milimétrico. Piensen un momentito cómo dibujarían una recta de pendiente -1 en papel milimétrico. Vamos a suponer escalas iguales de X y Y. ¿Cómo dibujarían una línea de pendiente -1 en papel milimétrico? Que es este triangulito que estoy dibujando. Yo lo que hago es hacer un triangulito que mida 1 centímetro en X, y si la pendiente es 1, eso es que delta, digamos -1 sería delta Y entre delta X igual a -1. Entonces el delta Y lo hago de 1 centímetro y lo hago para abajo. Para abajo me va a dar una pendiente negativa. Si lo hago para arriba, pues me da una pendiente positiva. Esto es lo que se llama geometría analítica, que lo venimos viendo desde el colegio, el tema de los sistemas de coordenadas y cómo dibujar en un sistema de coordenadas. Pues con un triangulito yo puedo sacar la pendiente delta Y entre delta X. Delta Y es la parte vertical, delta X la parte horizontal, y el tercer lado de este triángulo me va a representar la línea con una pendiente determinada, en este caso -1. Pero igual puede ser -2, -0.5, el valor que yo necesite. Es más, en el papel milimétrico, pues yo puedo, viendo los cuadraditos, pues ir sacando las pendientes y poder dibujar una o más rectas según lo que necesite. En este caso, la recta Q la puedo dibujar, la pendiente la saco en el papel milimétrico de esa manera. Aquí pues simplemente meto el número abajo y el programa me la dibuja. Igual la hoja Excel hace lo mismo que este programa. Entonces, vean, ya hemos hablado del parámetro Q. Ya hemos hablado de las composiciones de alimentación, de destilado y de fondo. Entonces, ahora hay dos cosas interesantes. Una es el número de etapas y otra es el valor de R. El valor de R, que es la relación de reflujo, la relación L entre D. Esa es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa pues tiene un rango de variación muy amplio y que me va a definir dos parámetros muy importantes. Hay un parámetro que se llama la condición de reflujo mínima. Vean que en este caso, como que las líneas moradas se salieron de la curva de equilibrio. Les cuento que eso conceptualmente no puede ocurrir, nunca puede ocurrir. Entonces eso significa que aquí hay algo que no calza, que no está correcto. Entonces ya vamos a corregirlo. Vean que tenemos los valores de la alimentación, del destilado y del fondo que nosotros tenemos en el ejemplo. La curva se ve parecida, podría ser que sea un poquito diferente. La relación, el parámetro Q.50, vamos a ver qué pasa con la relación de reflujo. Le estoy poniendo un valor de 3 para ver, digamos que así, vean, con un valor de R igual a 3, ¿eso qué significa? Que estoy devolviendo, el L es 3 veces más grande que el D. O sea, estoy devolviendo 3 veces más líquido que lo que estoy sacando de destilado. Esa es la explicación. Y entonces ven que aquí tenemos 6 etapas. Por ejemplo, 6 etapas. Entonces me va a interesar, por ejemplo, ver qué pasa con el número de etapas a medida que disminuyo R y después a medida que aumento R. Entonces vamos a empezar a disminuir R a ver qué pasa. Y va a llegar un momento en que se llega a la línea de equilibrio y, como les digo, si se corta,
es que ya me pasé. No puede cortar, no puede pasarse la línea de equilibrio. Entonces, eso implica que vamos a buscar un valor mínimo. La manera como yo estoy hablando implica que si yo voy a disminuir R, por ejemplo, si le pongo 2, lo que yo acabo de decir implica que se debería acercar. O sea, las líneas de operación, vean, se van a acercar, se están acercando a la línea de equilibrio. Las dos líneas de operación se acercan y vean que eso significa que ahora tengo menos espacio entre las líneas de operación y la línea de equilibrio, y eso determina que mi escalera ahora tiene más etapas. Ahora en lugar de 6 etapas, tiene 7.4. Entonces, repito, si disminuyo el valor de R, mis rectas de operación como que se acercan a la línea de equilibrio y en consecuencia mi escalera va a tener más gradas, o sea, voy a necesitar más etapas para lograr la separación. O sea, las etapas tienen que ver con lograr una separación determinada. Vamos a reducir un poquito más. Vamos a poner 1.5 a ver qué pasa. Vean que estamos muchísimo más cerca de la línea de equilibrio, las rectas de operación, las líneas moradas, y ahora el número de etapas es 10.5. O sea, sigue aumentando el número de etapas. Veamos qué pasa si bajo a 1.3. Como les digo, va a llegar un momento. Vean que dice etapas mayor que 100. Vean, se desapareció las etapas en la zona, que esta zona de la alimentación hacia la izquierda, habíamos dicho que se llamaba la zona de agotamiento, que es la zona inferior de la columna, porque aquí abajo, o sea, la primera línea anaranjada, en punto 10, acordémonos que es el fondo de la torre. La línea punto 93, acordémonos, es la parte superior. Entonces aquí desapareció, ¿por qué? Porque conceptualmente, en este punto que estamos cortando la línea de equilibrio, se ocuparía un número infinito de etapas para llegar a ese punto. O sea, nunca vamos a poder llegar al fondo, porque estamos tocando la línea de equilibrio. Es más, no, como les digo, no se puede cortar. Entonces, el programa simplemente dejó de contar etapas y nos dice, se ocupan más de 100 etapas para lograr eso que usted está proponiendo. Entonces, tenemos que aumentar un poquito. Aquí ven, estamos buscando a mano. A mano estaríamos buscando un valor que se llama el R mínimo. El R mínimo. Con 1,35, el número de etapas es de 15. Digamos, subió de 10 a 15. Y aquí podríamos seguir 1,34, 16.9. O sea, vean que ya a nivel visual ya no podemos nosotros distinguir el punto donde se cortan las líneas moradas y el punto donde, o sea, prácticamente está tocando la recta de equilibrio, la curva de equilibrio. La curva de equilibrio es la curva azul. Vean que 1.33 me da 19.3, o sea, cada vez son más etapas. Y como les digo, en el momento en que toquemos la curva de equilibrio, en principio, eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque necesitaría una torre de una altura infinita. Vean que ya con 1.32 me vuelve a dar eso mismo, que necesito más de 100 etapas. Entonces significa que mi relación de reflujo mínima la podríamos dejar así, 1,325. Vean que aquí dice 32 etapas, 22 etapas. Yo podría seguir afinando, vamos a dejarlo así, 1.3225 es lo que se llama el R mínimo. ¿Qué significa eso? Que si que como mínimo yo tengo que mandar a la columna como corriente L 1,325 veces lo que voy a sacar en la corriente D. Eso es lo que significa el R mínimo. Y corresponde a una situación, repito, de infinitas etapas. Entonces es una situación ideal. Pero como vimos la vez pasada, este R mínimo a mí me va a servir como un criterio de diseño. ¿Por qué? Porque
Mi problema dice que el R es igual a 1,5 veces el valor mínimo. Ahora podemos relacionar cosas. Oh, mira, por eso es que ahí decía que R es igual a 1,5 veces el R mínimo. ¿Y cómo encontramos el R mínimo? Pues digamos de esta manera. Aquí lo hicimos por tanteo. En el método gráfico, con el papel milimétrico, no lo haríamos con tanteo. ¿Por qué? Porque vean ustedes que la línea Q también está llegando al mismo punto. Pero la línea Q, es más, si ustedes, los que son más observadores, habrán visto que la línea Q siempre está como que va tendiendo a ese punto. O sea, la línea Q, de hecho, en todo momento apunta a ese punto donde se va a cortar las líneas de operación, se juntan con la curva de equilibrio en el R mínimo. O sea, esa es la utilidad de la línea Q, que de una vez me permite llegar a ese punto sin tener que hacer tanto tanteo. Y entonces nosotros simplemente vamos a dibujar la línea de operación de arriba, por decirlo así, la línea morada de arriba que empieza, vean, en la línea auxiliar, en la posición de la composición del destilado, y va a tocar entonces la curva de equilibrio, y eso me va a dar de una vez la pendiente y la intersección del correspondiente al R mínimo, y entonces de ahí podríamos haber sacado de una vez R mínimo igual 1,325, y si eso lo multiplico por 1,5, ¿cuánto me va a dar? Para que ustedes también participen. ¿Cuánto me daría 1,325 por 1,5? De hecho, este gráfico es muy parecido al que tenemos en el papel milimétrico, por los resultados que estamos obteniendo. Repito, el R de diseño de mi columna real va a ser, o sea, la columna real la que yo en realidad utilizaría para hacer la separación. El R va a ser 1,5 veces el R mínimo. ¿Cuánto me daría eso en la calculadora? 1,9875. 1,9875, que se puede redondear a 1,99 o inclusive lo podrían redondear a 2. Entonces vamos a poner 1,99. Digamos que ese va a ser mi valor de R de diseño. Entonces vean cómo cambió. Vean cómo cambió el dibujo. Ya se alejó de la curva de equilibrio. Se alejó de la curva de equilibrio. Volvemos a ver las rectas moradas, que son las dos rectas de operación. Y la recta verde, que es la línea Q auxiliar, se intersecan en un mismo punto. Y entonces ya tengo las mismas condiciones, digamos, que en el ejemplo de la presentación. Y entonces ahora, como ya tengo dibujadas mis dos líneas de operación y ya tengo definido mi valor de R, eso me define las pendientes, la pendiente, sobre todo la pendiente de esta línea de operación que está más a la derecha, que es de la zona de enriquecimiento. La zona de enriquecimiento, acuérdense, es la parte superior de la columna, donde se está enriqueciendo el vapor en el producto de interés. Y entonces ahora, pues empezamos a hacer la escalera de arriba para abajo y empezamos a contar etapas. Entonces, 1, 2, 3, 4, y vean, cuando llegamos a la etapa 5, tenemos que hacer el cambio de una línea de operación a la otra. Entonces, esta, como habíamos dicho, sería la etapa de alimentación óptima. Entonces, aquí dice Feed Stage 5. O sea, etapa de alimentación 5. Es el punto óptimo para hacer la alimentación. Y si seguimos contando 5, 6, 7 y un pedazo. 7 y un pedazo de etapa. Y entonces, con base en la posición de esta línea naranjada, que es la composición de fondo, pues yo puedo estimar el pedazo de etapa. Y aquí, de hecho, aquí lo están estimando. Yo lo habría estimado en 7.4. Aquí lo están estimando en 7.5. O sea, yo puedo agarrar, por ejemplo, la línea horizontal y decir, bueno, para llegar a la composición de fondo tengo que avanzar un 40% de esa línea horizontal. Entonces, 7.4. O
Y en general va a ser una fracción. O sea, la última etapa en general va a ser una fracción. Muy raro que obtengamos exactamente un número entero de etapas. ¿Por qué razón? Si alguien me responde 8 etapas, yo le diría que está bien. ¿Cuál sería la explicación? O sea, porque en vez de 7, 5, alguien me podría decir, no, profesor, serían 8 etapas. En la realidad serían 8 etapas. En la realidad, pero ahorita vamos a ver qué es la realidad. Tomando en cuenta el hervidor, profe. Tomar en cuenta. Tomando en cuenta el hervidor. El hervidor es esta última etapa. El hervidor es esta última etapa. La 8. Etapa 8. Ajá. Pero digamos, ¿por qué? Digamos, si me dicen 7.5, yo les diría, está correcto en el papel. Si me dicen 8, también está correcto y un poquito más cercano a la realidad. Entonces, ¿por qué razón? Es decir 8 etapas, un número entero, es un poquito más real que decir 7,5 etapas. Ustedes pueden tener una columna de destilación con 7,5 etapas. Creería que no, digamos, serían enteros. Enteros. A un fabricante ustedes llegan y le piden un número entero de etapas. El fabricante no les va a hacer 0.25 de etapa. Eso no existe, solo existen etapas enteras, o sea, platos completos. Imagínense un plato perforado dentro de una columna. En algunas columnas de laboratorio, ustedes ven que hay como una campana. Eso es que encima del agujero hay como una estructura que es para mejorar la transferencia de masa. Eso se llama una capucha de burbujeo, una cosa así. Entonces se llaman los platos con capucha. Hay diferentes diseños de platos. Eso es otro tema. Lo que hay son platos enteros. Entonces, 8 etapas sería un poquito más correcto que decir 7,5. 7,5 es correcto en el papel. Y como dijo la compañera, la última etapa en este método es el rehervidor. Ahora vean qué interesante. Estas etapas son etapas ideales. O sea, en los libros ustedes van a encontrar que esto se llama las etapas ideales o teóricas. Incluso se habla de platos teóricos. Nos van a decir 8 platos teóricos, 8 etapas teóricas. Entonces, ¿por qué nos dicen eso? Porque esto está basado en un concepto que se llama las etapas de equilibrio. O sea, que se supone que lo que sale de cada etapa, la composición de vapor y la composición de líquido están en equilibrio. Y eso también se dice que los platos son 100% eficientes. ¿Qué significa eso? Etapa de equilibrio y una etapa o plato 100% eficiente. Eso tiene que ver, vamos a verlo aquí, cuando yo me muevo en esta línea horizontal, por decirlo así, estoy pasando de X a Y. Entonces, esto equivale a una etapa de evaporación, o sea, un proceso de hervir la mezcla. La parte horizontal de la grada. Entonces, vean que termina en la línea de equilibrio. Entonces, ¿qué significa eso? Que al final del proceso, las composiciones son composiciones de equilibrio. La parte vertical de la grada, pues, representa la condensación. Vean, esa composición de vapor la estamos condensando y se me convierte, digamos, en un X, se me convierte en un líquido. Y la siguiente grada, pues, representa otra etapa de evaporación y otra etapa de condensación. Pero vean que en todo momento yo estoy tocando en algún momento la línea de equilibrio. Por eso yo digo que las etapas son etapas de equilibrio. Al final del proceso de evaporación, de hervir la mezcla, lo que tengo es una composición de equilibrio. Eso es una idealización. Vean, eso es muy importante. Eso es una idealización. En la realidad, las columnas reales de destilación no funcionan así, pero para efectos de análisis se analizan de esa manera. Se analizan como etapas de equilibrio y después se introduce lo que se llama una eficiencia de plato. O sea, las torres
de destilación tienen una eficiencia de plato. Una eficiencia o eficiencia de etapa. Que puede ser 40, 50, 60%. Entonces, supongamos que en este ejemplo que ya aquí tenemos con los datos que teníamos y nos está dando 7.5 etapas y que la eficiencia del plato fuera de 50%, la eficiencia de etapa, ¿cuánto sería el número real de platos? El número real de platos o de etapas. Si la eficiencia de la etapa fuera de 50%. O sea que en realidad solo va a ser el 50% de lo que, de la separación, por decirlo así, o va a llegar al 50% de la composición de equilibrio. Bien, el efecto de la eficiencia es que voy a necesitar más etapas, muchas más etapas. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo podría estimar ese número real de etapas? Con ese dato de la eficiencia. Eso es un concepto importante para que ustedes no se vayan del curso pensando que todas las torres de destilación son 100% eficientes. Sería 7,5 y les voy a preguntar así, ¿multiplico o divido por la eficiencia? O sea, por ahí anda el asunto. Tengo que hacer algo, combinar ese número ideal, ese es el número de etapas ideales o teóricas, y la tengo que combinar con la eficiencia. Adelante. Multiplicaría, profe. Si lo multiplico me va a dar 3 etapas. Entonces no creo que eso sea lo que estamos buscando. Porque en realidad ocupamos más etapas, no menos etapas. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Ya dijimos que multiplicar no. Entonces tengo que dividir. 0,5. Ajá. Exactamente. Y entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 15 etapas. Vean qué interesante. O sea, me va a dar el doble de etapas. Para este caso particular, que es 60%, podría ser 35%, podría ser 70%. O sea, incluso hay unos gráficos. Hay un gráfico por allí que es el que, basado en datos experimentales, que es el que nos da, incluso lo usan en los simuladores en forma de una curva, que nos da este dato de la eficiencia de la etapa para poder sacar el número real de etapas. Ya para terminar, ¿quedó claro esto de la eficiencia de la etapa o la eficiencia del plato? ¿Quedó claro? Porque hay que dividir por 0,5 o 0,7 o el valor que tenga la eficiencia. Sí, profe. Muy bien, entonces ahora nada más nos falta una cosa más, que es, hay un tema que se llama el N mínimo, que también lo podemos calcular. El N mínimo es el número mínimo de platos que yo necesitaría teóricamente para hacer la separación. Ese es el concepto. ¿Y a qué corresponde? Vean qué interesante. Les dije hace un momentito que hay un R mínimo que corresponde a N igual a infinito. Ahora vamos a irnos, vamos a agarrar el R y lo vamos a empezar a aumentar. O sea, teníamos 1,99, ahora vamos a poner 5. Y vamos a ver qué pasa a nivel del dibujo. Vean que el dibujo, las rectas de operación se empiezan a alejar. Se empiezan a alejar y el número de etapas empieza a bajar. Vean que ahora dice 5.3 en vez de 7.5. ¿Qué pasa si le pongo 10 a la relación de reflujo? 10. Vean que todavía se acerca más a la línea auxiliar. Se acercan a la línea roja que, acordémonos, era X igual a Y. Se va acercando y el número de etapas sigue bajando. Ahora es 4,8. ¿Qué pasa si en vez de 10 le ponemos 50? O sea, cada vez vamos más alto el valor de R.
Vean que aquí ya prácticamente las rectas de operación están pegaditas a la línea roja auxiliar y entonces va a llegar un momento en que el número de etapas se vuelve constante. Es más, va a llegar un momento en que las rectas de operación se me pegan totalmente a la recta de equilibrio. Conceptualmente eso ocurriría con R igual a infinito. Le voy a poner aquí R igual a 100, que para efectos visuales prácticamente eso es igual a R igual a infinito. Vean que el número de etapas prácticamente no ocupo dibujar rectas de operación ni nada de eso, sino que simplemente con la recta auxiliar X igual a Y, yo hago la escalera y me va a dar 4,5 etapas y eso se conoce como el número de etapas mínimas, el N mínimo. Y el N mínimo es un parámetro importante también. Le voy a poner finalmente 200 para ver si vean que prácticamente ya no hay cambio. O sea, ya mis rectas de operación están pegadas a la línea auxiliar, la línea roja, y mi número de etapas ya no va a cambiar. Entonces, técnicamente eso equivale a R igual a infinito. Entonces, mi número mínimo de etapas es un parámetro importante que tengo que puedo reportar.